La sospecha inicial. El sonido de un mensaje entrante rompió el silencio de la noche. Verónica giró sobre la cama, con su rostro iluminado por el resplandor de su teléfono. Alejandro, que fingía estar dormido a su lado, sintió como su corazón latía con fuerza. Era la tercera vez en una semana que Verónica recibía mensajes a altas horas de la noche, y aunque intentaba ignorarlo, no podía evitar sentir que algo no estaba bien. Al día siguiente, mientras desayunaban, Alejandro observó cómo Verónica sonreía al mirar su teléfono. Le preguntó de manera casual: ¿Quién te escribe tan tarde? Verónica levantó la vista, sorprendida, y con una sonrisa forzada, respondió: Oh, nadie, solo un grupo de amigos del trabajo. Ya sabes cómo son, nunca paran de chatear. Alejandro intentó sonreír, pero la inquietud se instaló en su mente. Algo en la actitud de Verónica no cuadraba. Siempre había sido abierta con él, compartiendo cada detalle de su día. Pero ahora, había algo diferente en su comportamiento. Pequeños cambios que antes no había notado, como se llevaba el teléfono al baño, o como apagaba la pantalla cada vez que él se acercaba. Las sospechas comenzaron a crecer en su interior, como una sombra oscura que no podía ignorar. Pero a pesar de su intuición, decidió no decir nada más. Pensó que quizás estaba siendo paranoico, que tal vez estaba exagerando. Después de todo, ¿no era Verónica la misma mujer con la que había compartido sus sueños y miedos? ¿La misma mujer que había jurado amarlo en las buenas y en las malas? Pero con cada día que pasaba, la inquietud de Alejandro crecía. Verónica pasaba más tiempo en su teléfono, riendo en silencio o escribiendo con una intensidad que antes no había visto. Alejandro empezó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, la manera en que Verónica se alejaba para responder llamadas, o como siempre tenía una excusa cuando él preguntaba qué estaba haciendo. Una noche, mientras Verónica dormía profundamente, Alejandro se levantó en silencio. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba al teléfono de su esposa, que reposaba en la mesita de noche. Dudó por un momento, sintiéndose culpable por lo que estaba a punto de hacer, pero la duda y el miedo lo superaron. Tomó el teléfono en sus manos, y con un rápido gesto, deslizó la pantalla para desbloquearlo. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Mensajes, fotos, conversaciones, un mundo entero que él no conocía. Verónica tenía un perfil en una red social de la que nunca le había hablado, un perfil que mostraba una versión de ella que le era completamente desconocida. Vio fotos de su esposa en lugares en los que nunca había estado con él, sonriendo con personas que él no conocía. Las sospechas que habían estado creciendo en su mente se confirmaron en ese instante, y Alejandro sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Su mundo, su matrimonio, todo lo que pensaba que era seguro, de repente se volvió incierto. La curiosidad gana. Alejandro no podía dejar de pensar en lo que había descubierto la noche anterior. Cada imagen y cada mensaje que había visto en el teléfono de Verónica se repetían en su mente como un eco interminable. Su corazón latía desbocado cada vez que la veía sonreír mientras miraba su teléfono, preguntándose si estaba intercambiando mensajes con las mismas personas que habían aparecido en su perfil secreto. El zumbido del teléfono sobre la mesa del comedor hizo que Alejandro se tensara. Verónica, que estaba en la cocina preparando café, no se apresuró a responder, como si no le diera importancia. Sin embargo, Alejandro sentía que cada segundo que el teléfono sonaba, aumentaba su ansiedad. Finalmente, Verónica tomó el teléfono en sus manos y, sin siquiera mirarlo, lo puso boca abajo sobre la mesa. Una ola de sospecha recorrió el cuerpo de Alejandro, tan poderosa que casi no pudo contenerse. ¿No vas a revisar quién es?, preguntó Alejandro, intentando sonar despreocupado, pero con la voz más tensa de lo que pretendía. Verónica levantó la vista, sorprendida por el tono de Alejandro, y respondió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. No es nada, seguro es alguna notificación de una aplicación. Luego lo veo. Pero Alejandro sabía que estaba mintiendo. Lo sintió en lo más profundo de su ser. Y esa mentira, por pequeña que fuese, fue suficiente para que algo en él se rompiera. Más tarde, mientras Verónica estaba en la ducha, Alejandro no pudo resistirlo más. Se acercó al teléfono que seguía sobre la mesa, su mente debatiéndose entre el miedo a descubrir algo que no quería saber y la necesidad desesperada de conocer la verdad.
con manos temblorosas, desbloqueó el teléfono de Verónica, su respiración acelerándose al sentir la familiaridad del gesto. Su corazón latía con fuerza mientras navegaba por las aplicaciones, hasta que finalmente llegó a la que había descubierto la noche anterior. La abrió con un clic decidido, sabiendo que estaba cruzando una línea de la que no habría vuelta atrás. Allí, en la pantalla, encontró lo que temía: mensajes recientes, conversaciones llenas de palabras y frases que sugerían una intimidad que él desconocía. Verónica no solo tenía un perfil secreto, sino que vivía una vida paralela, interactuando con personas que él nunca había conocido, compartiendo momentos que nunca le había contado. Pero lo que lo detuvo en seco, lo que hizo que el teléfono casi se le cayera de las manos, fue un mensaje en particular. Uno que Verónica había enviado esa misma mañana, justo antes de que él entrara en la cocina. No puedo esperar a verte esta noche. Estoy contando las horas. El impacto de esas palabras lo dejó sin aire. Sentía como si un puño invisible le apretara el pecho. Su mente se llenó de preguntas. ¿Quién era esa persona? ¿Desde cuándo estaba ocurriendo esto? Y lo más importante, ¿qué significaba para su relación con Verónica? Alejandro sabía que ya no podía ignorar lo que estaba pasando. La curiosidad que lo había llevado a indagar, ahora lo enfrentaba con una verdad que nunca pensó descubrir. Mientras cerraba el teléfono y lo dejaba exactamente donde lo había encontrado, solo una cosa estaba Verónica en su mente. Esa noche, la confrontación sería inevitable. La vida paralela. El reloj marcaba las 2 de la madrugada, y el silencio en la casa era tan denso que parecía opresivo. Alejandro se encontraba en la oscuridad de la sala, sentado en el sofá, con la mirada fija en la pantalla del teléfono que había encontrado en el bolso de Verónica. El mundo que estaba descubriendo era tan ajeno, tan perturbador, que sentía que no pertenecía a la vida que había construido junto a su esposa. Había pasado las últimas horas explorando cada rincón del perfil secreto de Verónica. Lo que descubría no solo lo desconcertaba, sino que lo hería profundamente. Fotos de ella en lugares donde nunca había estado con él, en compañía de amigos que él no conocía, con una actitud y una sonrisa que no reconocía. Una vida paralela, escondida en las sombras de su matrimonio. La primera foto que lo dejó sin aliento fue una de Verónica en un restaurante elegante, vestida con un conjunto que él nunca había visto. Sonreía con una copa de vino en la mano, mientras alguien que no estaba en la foto la miraba desde el otro lado de la mesa. Las etiquetas en la foto eran nombres desconocidos para Alejandro, y cada uno de ellos parecía ser una pieza más en el rompecabezas que él apenas comenzaba a armar. La segunda imagen, publicada unos días después, la mostraba en un viaje de fin de semana, disfrutando de un paisaje que él jamás había visto. Comentarios de personas desconocidas llenaban la publicación. «Qué bien te ves, ojalá pudiera estar allí contigo, espero verte pronto». Cada palabra era una daga que se clavaba más profundo en el corazón de Alejandro. Pero lo que realmente hizo que su estómago se revolviera fue un video. Un breve clip en el que Verónica, con una risa coqueta, miraba a la cámara mientras alguien detrás de ella decía: «No te preocupes, aquí estás a salvo». La voz era desconocida para él, pero la familiaridad en el tono, la confianza en sus ojos, lo dejó paralizado. Alejandro se inclinó hacia adelante, pasando una mano por su rostro, tratando de contener la desesperación que amenazaba con desbordarse. ¿Cómo era posible que Verónica llevara esta vida sin que él lo supiera? ¿Cómo había logrado mantener estas dos versiones de sí misma tan separadas, tan intactas, sin que él sospechara nada? La respuesta estaba ahí, en su teléfono, en cada mensaje, cada foto, cada publicación que Verónica había compartido con su mundo secreto. Un mundo donde Alejandro no existía, donde su papel de esposo y compañero no tenía cabida. Un mundo donde Verónica se mostraba como una persona distinta, libre de las responsabilidades y las promesas que había hecho. Mientras se sumergía más en esta realidad paralela, Alejandro sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. No solo había descubierto una vida que no conocía, sino que ahora se encontraba atrapado en la angustia de no saber qué hacer con esta información. La persona que dormía en la habitación al final del pasillo, la mujer con la que había compartido años de su vida, era realmente la misma que aparecía en esas imágenes, tan distante y desconocida. Con un nudo en el estómago, Alejandro supo que su vida nunca volvería a ser la misma. No después de lo que había descubierto.
y mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo de un gris pálido, una cosa era segura: tendría que enfrentarse a Verónica, pero no sabía si estaba listo para escuchar las respuestas que tanto temía. El confrontamiento. El sonido de la puerta cerrándose con un clic resonó en el silencio de la casa, como un presagio de lo inevitable. Alejandro se encontraba de pie en medio de la sala, esperando. Cada segundo que pasaba era como una eternidad, y su corazón latía con fuerza, luchando contra la incertidumbre y la rabia que bullían en su interior. Verónica entró en la casa, su expresión tranquila, como si no hubiera nada fuera de lo común en su día. Pero la calma en su rostro solo alimentó la furia que Alejandro había estado reprimiendo durante horas. Sabía que había llegado el momento de la verdad, y no podía esperar más. «Tenemos que hablar», soltó Alejandro, con una voz tan fría que hasta él mismo se sorprendió. Verónica se detuvo en seco, su sonrisa desvaneciéndose al instante. La tensión en el aire era palpable, y ella lo sintió de inmediato. No era una simple conversación, lo que estaba por venir era mucho más grande, más oscuro. «¿De qué quieres hablar?», preguntó Verónica, intentando mantener la compostura, aunque la inquietud era evidente en su mirada. Alejandro no respondió de inmediato. En lugar de eso, caminó lentamente hacia la mesa donde había dejado el teléfono de Verónica. Lo recogió con cuidado, como si fuese un objeto frágil que podría explotar en cualquier momento. Cuando alzó la vista, su mirada se encontró con la de Verónica, y lo que vio en sus ojos fue suficiente para confirmar sus peores temores. «De esto», dijo finalmente, levantando el teléfono para que Verónica lo viera. «¿Cuánto tiempo piensas que podrías mantener esta vida oculta? ¿Cuánto tiempo pensabas engañarme?». Verónica palideció, su rostro se convirtió en una máscara de miedo y sorpresa. Su boca se abrió ligeramente, pero no emitió sonido alguno. Era como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies, dejándola sin apoyo, sin excusas. «Alejandro, yo», comenzó, pero su voz se quebró, incapaz de continuar. «¿Cuánto tiempo, Verónica?», exigió él, su voz ahora más alta, más desesperada. «¿Desde cuándo me mientes? ¿Desde cuándo tienes esta vida que no compartes conmigo?». El silencio se hizo pesado entre ellos, mientras Verónica buscaba desesperadamente palabras que pudieran mitigar el daño, que pudieran explicar lo inexplicable. Pero no había nada que pudiera decir para borrar las imágenes que Alejandro había visto, los mensajes que había leído. «No es lo que piensas», intentó finalmente, su voz temblorosa. «Yo nunca quise que esto se saliera de control». Alejandro soltó una risa amarga, una risa que no tenía ni un rastro de humor. «¿Qué se te salió de control, Verónica? ¿Las mentiras? ¿El hecho de que has estado viviendo dos vidas? Porque lo que vi no es un simple malentendido. Lo que vi es una traición, una que no sé si podré perdonarte». Las palabras de Alejandro cayeron sobre Verónica como una avalancha, dejándola sin aliento, sin una ruta de escape. Sabía que el momento que había temido durante tanto tiempo finalmente había llegado. El momento en que todo se derrumbaría, y ella tendría que enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. «Yo, lo siento», susurró, sus ojos llenos de lágrimas. «Nunca quise hacerte daño, Alejandro. Pero no sé cómo llegamos hasta aquí». «¿No sabes cómo llegamos hasta aquí?», repitió Alejandro, su voz llena de incredulidad. «Llegamos hasta aquí porque tú tomaste decisiones, Verónica. Decisiones que rompieron todo lo que habíamos construido juntos». El silencio volvió a llenar la sala, pero esta vez no era el silencio de la tensión, era el silencio de algo que se rompía, algo que nunca podría ser reparado del todo. Alejandro lo sentía en su pecho, un dolor que no desaparecería fácilmente. Y mientras ambos se miraban, sabían que las palabras ya no eran suficientes. El daño estaba hecho, y ahora quedaba por ver si había algo que pudiera salvarse entre las ruinas de su relación. La desconfianza crece. Las horas que siguieron al enfrentamiento fueron un torbellino de emociones para Alejandro. No había podido conciliar el sueño, y cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de la vida secreta de Verónica volvían a atormentarlo. Estaba tumbado en la cama, mirando al techo, mientras el peso de la desconfianza crecía en su pecho, asfixiándolo poco a poco. Verónica dormía a su lado, o al menos lo fingía. Su respiración era pausada,
pero Alejandro sabía que ella también estaba despierta, con la mente tan llena de remordimientos como la de él lo estaba de dudas. Entre ellos, el abismo de lo no dicho, de lo no resuelto, se ensanchaba con cada minuto que pasaba en silencio. Esa mañana, cuando Verónica se levantó, Alejandro la observó desde la cama, con los ojos entrecerrados, fingiendo dormir. Sus movimientos eran más lentos de lo habitual, como si cada acción estuviera cargada de culpa. Él sintió una punzada de dolor al verla así, pero no hizo ningún esfuerzo por consolarla. Algo dentro de él se había roto la noche anterior, y no estaba seguro de si alguna vez volvería a ser el mismo. Mientras ella se preparaba para ir al trabajo, Alejandro se levantó sin decir una palabra. El café se hizo en silencio, y el ruido de las tazas chocando en la cocina era lo único que llenaba el aire tenso entre ellos. Verónica lo miraba de reojo, buscando algún indicio de que podía acercarse, pero la frialdad de los ojos de Alejandro la detenía cada vez. Finalmente, cuando Verónica se despidió con un beso tímido en la mejilla, Alejandro apenas se movió. Escuchó el sonido de la puerta cerrándose, y luego se quedó solo en la casa, con sus pensamientos oscuros como única compañía. El día transcurrió lentamente. Alejandro trató de enfocarse en su trabajo, pero su mente siempre volvía al mismo lugar, a Verónica, a las mentiras, a las preguntas sin respuesta. ¿Realmente había visto todo lo que había que ver? ¿Cuántos secretos más escondía su esposa? La duda era como una sombra que lo seguía a cada paso, y la desconfianza crecía, alimentada por la incertidumbre y el dolor. No pudo resistir más. Cuando llegó la tarde, volvió a revisar el teléfono de Verónica. Había aprendido su contraseña la noche anterior, un descubrimiento que en otro momento le habría causado culpa, pero que ahora solo le provocaba una oscura satisfacción. Sin embargo, al abrir el teléfono, no encontró nada nuevo. Era como si Verónica hubiera anticipado sus movimientos, dejando el dispositivo limpio, sin rastro de la vida paralela que había descubierto. Este vacío solo sirvió para avivar la paranoia de Alejandro. ¿Qué más estaba ocultando? ¿Qué más había borrado antes de que él pudiera verlo? Cada mensaje, cada llamada perdida, cada foto sin importancia, ahora parecía un posible indicio de algo más grande, algo que aún no había descubierto. La mente de Alejandro jugaba con él, convirtiendo lo cotidiano en señales de traición, cada pequeña cosa en una gran sospecha. Esa noche, cuando Verónica volvió a casa, la atmósfera era aún más tensa. Ella intentó iniciar una conversación, hablar de lo sucedido, pero Alejandro la cortó en seco. No quería escuchar más excusas, no quería ser manipulado con palabras que podrían ser tan falsas como las promesas que ella le había hecho durante años. No sé en quién confiar, dijo Alejandro finalmente, su voz llena de una mezcla de dolor y frialdad. Y hasta que lo descubra, no podemos seguir como si nada hubiera pasado. Verónica lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez Alejandro no sintió compasión. Solo sintió un vacío, un abismo que se abría entre ellos, cada vez más profundo, cada vez más insalvable. El silencio volvió a apoderarse de la casa, y la desconfianza que crecía en el corazón de Alejandro se hizo más fuerte, más implacable. Sabía que la situación solo empeoraría con el tiempo, pero no tenía idea de cómo detenerla, cómo volver a confiar en la persona que había sido su compañera de vida. Y en ese momento, mientras la oscuridad se apoderaba de su mente, Alejandro se dio cuenta de que tal vez nunca podría volver a confiar plenamente en Verónica. El punto de ruptura. El crujido del vaso rompiéndose en 1000 pedazos resonó en la cocina, como si el mismo universo hubiera decidido reflejar el estado interno de Alejandro. Miró los trozos de vidrio esparcidos por el suelo, y la ira que había estado conteniendo durante días finalmente estalló, convirtiendo un simple accidente en la chispa que encendió el incendio. Verónica, que estaba en la sala, corrió hacia él al escuchar el ruido, pero se detuvo en seco al ver la expresión en el rostro de Alejandro. La ira pura, la frustración acumulada, todo estaba ahí, a punto de desbordarse. No era solo un vaso roto, era la última gota en un vaso que ya no podía contener más. ¿Estás bien?, preguntó con voz temblorosa, sabiendo que la respuesta sería todo menos un sí. Alejandro la miró con una intensidad que la hizo retroceder. Había una furia en el que nunca había visto antes, una furia que no podía ser contenida con palabras suaves o disculpas vacías. No, no estoy bien, respondió Alejandro con voz baja.
pero cargada de emoción. Nada está bien, Verónica. ¿Cómo puede estarlo cuando todo lo que creía conocer es una mentira? Verónica sintió un nudo en la garganta. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparada para enfrentarlo. Intentó acercarse a él, pero Alejandro dio un paso atrás, levantando una mano como si quisiera detenerla antes de que pudiera siquiera pensar en tocarlo. No me toques, le advirtió. No quiero escuchar otra mentira, otra excusa. Solo quiero la verdad, Verónica. ¿Puedes darme eso? Puedes mirarme a los ojos y decirme toda la verdad. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Verónica, pero Alejandro no las notó. Su mente estaba enfocada en un solo objetivo, descubrir hasta qué punto llegaba la traición. Te lo dije, no es lo que piensas, intentó Verónica, pero sus palabras sonaban huecas, incluso para ella. Entonces dime qué es. Gritó Alejandro, su voz resonando por toda la casa. Dime qué es esto, qué es esta vida que llevas a mis espaldas. ¿Quién eres realmente, Verónica? Porque la mujer que creía conocer no es la misma que veo ahora. Verónica se derrumbó en una silla cercana, incapaz de sostenerse en pie. Sabía que estaba perdiendo a Alejandro, que cada palabra que salía de su boca solo lo alejaba más. He cometido errores, admitió, su voz apenas un susurro. Pero nunca quise hacerte daño, Alejandro. Solo quería escapar. Escapar de todo, incluso de mí misma. Alejandro sintió una punzada en el corazón. Parte de él quería creerle, quería entender que la había llevado a este punto. Pero la otra parte, la que estaba consumida por el dolor y la traición, no podía aceptar una explicación tan vaga, tan fácil. ¿Escapar de qué?, preguntó, su tono más suave, pero no menos exigente. ¿De nosotros? ¿De nuestra vida juntos? ¿De mí? Verónica lo miró con ojos llenos de desesperación. No lo sé, respondió finalmente. A veces siento que me estoy ahogando, que todo es demasiado. Y en las redes, es como si pudiera ser otra persona, alguien que no está atrapada en la rutina, en las expectativas. Alguien que puede ser libre. Las palabras de Verónica cayeron sobre Alejandro como un balde de agua fría. Lo que había comenzado como una sospecha de infidelidad se estaba convirtiendo en algo más complejo, más enredado. ¿Realmente había otro hombre, o era algo peor? ¿Era su relación lo que la hacía sentir prisionera? Si te sentías así, ¿por qué no me lo dijiste?, preguntó Alejandro, su voz ahora llena de una mezcla de tristeza y confusión. Podríamos haberlo superado juntos, Verónica. Pero en lugar de eso, elegiste ocultarlo, elegiste engañarme. Verónica bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de los ojos de Alejandro. Tenía miedo, admitió. Miedo de lo que podrías pensar, de lo que podría pasar si te contaba la verdad. Alejandro se quedó en silencio, asimilando sus palabras. La ira que había sentido minutos antes comenzaba a desvanecerse, reemplazada por un dolor profundo, un dolor que sabía que no desaparecería fácilmente. ¿Y ahora, qué vamos a hacer?, preguntó finalmente, su voz llena de resignación. Verónica levantó la vista, con los ojos aún llenos de lágrimas. No lo sé, susurró. Pero quiero intentarlo, Alejandro. Quiero que lo superemos juntos. Alejandro la miró largamente, considerando sus palabras. Sabía que estaban en un punto de ruptura, un punto del que tal vez no habría retorno. Pero también sabía que aún había algo en su corazón que quería luchar, que quería salvar lo que quedaba de su relación. Esto no será fácil, dijo finalmente, su tono serio. Pero si realmente quieres intentarlo, entonces debemos ser honestos, Verónica. No más mentiras, no más secretos. Verónica asintió lentamente, sabiendo que esta era su última oportunidad. Y mientras ambos se quedaban en silencio, rodeados por los restos del vaso roto, sabían que lo que vendría después no sería un camino fácil, pero al menos lo recorrerían juntos. Reflexión y decisiones. El eco del silencio llenaba la casa mientras Alejandro se sentaba solo en el sofá, mirando por la ventana hacia el jardín. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, bañando la habitación en una suave luz dorada, pero no había nada que pudiera iluminar la oscuridad que sentía en su corazón.
La conversación de la mañana había dejado cicatrices profundas, y la realidad de su situación estaba empezando a asentarse. Verónica estaba en la cocina, preparando algo de cenar, aunque ni ella ni Alejandro parecían tener apetito. El ambiente era tenso, casi irrespirable, cargado con la promesa de una conversación que ninguno de los dos estaba realmente preparado para tener. Alejandro había estado reflexionando sobre todo lo que había pasado, y las decisiones que debía tomar se volvían cada vez más urgentes. Mientras Verónica movía los ingredientes en la sartén, trató de encontrar algo de consuelo en la rutina, en la normalidad de la cocina. Pero sabía que nada podía hacer que la situación fuera normal nuevamente. Miraba de vez en cuando a Alejandro, que estaba inmóvil, perdido en sus pensamientos. La distancia emocional entre ellos era más palpable que nunca, y el dolor era casi tangible. «¿Alejandro?», llamó Verónica, su voz temblando ligeramente. «¿Podemos hablar? Necesitamos resolver esto, tomar una decisión». Alejandro giró lentamente hacia ella, su expresión aún grave, pero con un rastro de cansancio en sus ojos. «Sí», dijo con voz cansada. «Necesitamos hablar. Pero antes de eso, tengo que entender qué queremos lograr aquí. ¿Qué estamos buscando? ¿Cómo podemos seguir adelante?». Verónica se acercó, sentándose en la silla frente a él. Su mirada estaba llena de desesperación, pero también de una genuina intención de arreglar las cosas. «Yo quiero que lo intentemos», dijo, luchando por encontrar las palabras adecuadas. «Quiero que nuestra relación sobreviva, pero no sé cómo. He cometido errores graves, y ahora debemos decidir si podemos superarlos». Alejandro la miró con una mezcla de dolor y determinación. Sabía que el proceso de recuperación sería largo y difícil, pero también entendía que la decisión final no era solo suya. Verónica había hecho su parte al reconocer sus errores. Ahora era su turno de decidir si el perdón y la reconstrucción eran posibles. «Necesito tiempo», dijo Alejandro, sus palabras cargadas de sinceridad. «Tiempo para procesar todo esto, para entender si realmente podemos volver a construir algo juntos. No quiero apresurarme a tomar una decisión que podría arrepentirnos más adelante». Verónica asintió, comprendiendo la necesidad de espacio. La tensión no se disipó, pero la conversación había abierto una pequeña puerta a la posibilidad de reconciliación. Sabía que Alejandro necesitaba procesar la información a su ritmo, sin presiones ni expectativas irreales. «Está bien», respondió. «Tomemos el tiempo que necesitemos. Pero quiero que sepas que estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para reconstruir nuestra relación. Estoy comprometida con esto, y espero que, al final, podamos encontrar una solución que funcione para ambos». Alejandro asintió lentamente, apreciando su sinceridad. Mientras ambos se quedaban en silencio, cada uno inmerso en sus pensamientos, entendieron que el camino hacia adelante no sería fácil, pero al menos ahora estaban dispuestos a recorrerlo juntos. La reflexión y la toma de decisiones eran parte del proceso, y aunque el futuro era incierto, al menos tenían la intención de enfrentar lo que viniera. La cena se preparó en silencio, sin la alegría habitual que solía acompañar las comidas en pareja. Pero el hecho de que estaban dispuestos a enfrentar juntos esta difícil etapa ofrecía un rayo de esperanza, por pequeño que fuera. Alejandro y Verónica sabían que el tiempo y el esfuerzo serían esenciales para superar la crisis, pero al menos ahora tenían una dirección, una razón para seguir adelante. Reconciliación o adiós. El amanecer había llegado con una calma inquietante, y el sol iluminaba la casa con una luz suave que contrastaba con la tormenta emocional que se estaba gestando en su interior. Alejandro se encontraba en el jardín, dando vueltas en círculos mientras reflexionaba sobre el último mes. Cada paso parecía resonar en su mente, cada pensamiento abrumado por la incertidumbre de lo que estaba a punto de suceder. Verónica, por otro lado, estaba sentada en el comedor, mirando por la ventana con una expresión de desesperanza y esperanza a partes iguales. La conversación que habían tenido la noche anterior había sido un paso hacia la reconciliación, pero también un recordatorio de cuán lejos se encontraba la solución definitiva. Sabía que la decisión que estaban a punto de tomar definiría el futuro de su relación, y la angustia era palpable en el aire. Alejandro finalmente entró en la casa, su rostro reflejando la determinación de haber llegado a una conclusión. Verónica se levantó al verlo, su corazón latiendo con fuerza,
esperando escuchar las palabras que determinarían su destino. Verónica, dijo Alejandro, su voz grave pero serena. He estado pensando mucho sobre nosotros, sobre lo que hemos pasado y sobre lo que queremos para el futuro. Este no es un tema fácil, y no quiero que pienses que estoy tomando una decisión a la ligera. Verónica lo miró con ojos llenos de lágrimas, pero también de esperanza. Sabía que este momento era crucial, el punto en el que todo podría cambiar, para bien o para mal. Estoy lista para escuchar, respondió, su voz temblando ligeramente. Dime lo que piensas. Alejandro respiró profundamente antes de continuar. Lo que ha pasado entre nosotros ha sido devastador. No solo porque has mentido, sino porque hemos perdido la confianza que teníamos. La verdad es que, para reconstruir lo que teníamos, necesitamos enfrentar y superar no solo los errores, sino también las heridas que estos han causado. Verónica asintió, entendiendo la magnitud de lo que decía. No era solo cuestión de perdonar y olvidar, era necesario reconstruir desde lo más profundo. Quiero que sepas, siguió Alejandro, que estoy dispuesto a intentarlo. Creo que lo que tenemos aún tiene valor, y que podemos trabajar para reconstruir nuestra relación. Pero esto requerirá honestidad total, paciencia y, sobre todo, tiempo. La expresión de Verónica cambió, de preocupación a alivio, pero también a una profunda determinación. Estoy dispuesta a hacer todo lo que esté en mis manos para sanar nuestras heridas, dijo. Reconozco que he cometido errores, y estoy dispuesta a enfrentar las consecuencias. Pero también quiero que sepas que no puedo hacerlo sola. Necesito tu ayuda, tu comprensión, y sobre todo, tu compromiso para que esto funcione. Alejandro la miró con atención, viendo en sus ojos no solo arrepentimiento, sino también una genuina intención de cambiar. La perspectiva de una reconciliación le daba un atisbo de esperanza, pero sabía que no sería un camino fácil. Entonces, empecemos este proceso, dijo Alejandro. Vamos a buscar ayuda, ya sea a través de consejería o hablando más abiertamente sobre nuestras expectativas y temores. No será un camino fácil, pero al menos lo haremos juntos. Si ambos estamos dispuestos a trabajar en esto, entonces creo que hay una oportunidad de salvar lo que tenemos. Verónica se levantó y caminó hacia él, abrazándolo con fuerza. Las lágrimas caían libremente por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de esperanza y alivio. Gracias, Alejandro, susurró. Prometo que haré todo lo posible para demostrarte que podemos hacerlo. Que podemos encontrar nuestro camino de vuelta. Alejandro la abrazó de vuelta, sintiendo el peso de las decisiones y el esfuerzo que les esperaba. Sabía que el viaje hacia la reconciliación no sería fácil ni rápido, pero al menos ahora tenían un punto de partida, un compromiso mutuo para enfrentar los desafíos juntos. Ambos se quedaron en silencio, abrazados en el comedor, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Era el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de incertidumbre pero también de una renovada esperanza. El futuro estaba por escribirse, y aunque el camino sería complicado, al menos tenían la voluntad de recorrerlo juntos. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. Nos vemos en el próximo video.